continuando con el tema 3 de capacitores con dieléctrico, vamos a tocar ese punto y vamos a hacer un ejemplo de esa manera. Fíjense, cuando nosotros trabajamos con los capacitores, cuando tenemos capacitores sencillos donde solamente entre sus placas lo que hay es aire, ellos tienen cierto valor de capacitancia, pero después de investigaciones se llegó a la conclusión de que si se añade un dieléctrico entre las placas del capacitor, ¿verdad? Esa área dentro de las placas se le coloca un dieléctrico, se lograba que aumentara la capacitancia. ¿Okay? Entonces fíjense lo que dice aquí: cuando el espacio entre placas de un capacitor está ocupado por un material dieléctrico, la capacitancia se incrementa en un factor K llamado constante dieléctrica del material. La cantidad E, que es el producto de esa capacitancia por la permitividad del vacío, se le llama permitividad del dieléctrico, y su unidad está dada en faradios por metro cuando trabajamos con capacitores. Entonces tenemos las placas, y entre las placas, si no hay nada, solamente va a estar aire o el vacío, allí vamos a tener un valor de capacitancia específico. Si en esa misma región introducimos un dieléctrico con ciertas características, un material dieléctrico, entonces vamos a lograr que esa capacitancia aumente. Entonces lo que se hace para la construcción es que se agrega el dieléctrico de diferentes formas. Okay, por ejemplo, fíjense, aquí tengo las placas y aquí tengo dos tipos de dieléctricos entre las placas, un E2 y un E1, buscando incrementar la capacitancia entre placas de ese capacitor. También tenemos otro arreglo donde colocamos regiones diferentes de dieléctricos, de materiales dieléctricos, para tener valores específicos o comportamiento específico entre las placas del capacitor. Entonces, estos son con placas paralelas y estos tres de abajo serían cilíndricos. Entonces, fíjense esta forma de cómo está. Aquí está el cilindro. Aquí, este sería el conductor interno, este sería el conductor externo, y fíjense que el verde sería un dieléctrico y el amarillo sería otro dieléctrico. Así sería la distribución en este caso. En este caso, aquí tenemos, este no tiene dieléctrico aquí adentro, tiene aire, porque me están diciendo que es sub 0 la permitividad del vacío, entonces aquí adentro es vacío, conductor placa interna, conductor placa externa, y por fuera es donde está cierto dieléctrico arropando a ese capacitor. Y aquí le he puesto este dibujito para que vean que cuando es cilíndrico las cargas se acumulan en el borde de la placa interna, que sería un conductor interno, y los negativos, dependiendo de la polarización por supuesto, pero se acumulan en los bordes de las placas del capacitor. ¿Ok? Entonces ya sabemos, si insertamos un dieléctrico entre las placas del capacitor, entonces vamos a lograr obtener un mayor valor de capacitancia. ¿Ok? Eso lo vamos a lograr con los dieléctricos. Muy bien, entonces vamos a hacer un cálculo de cuando trabajamos con un capacitor que tiene dentro de sus placas, tiene ciertas regiones con materiales dieléctricos. ¿Ok? Entonces el problema dice así: calcular la capacitancia C entre las placas del capacitor, de este capacitor, ¿ok?, con diferentes dieléctricos entre ellas. Las permitividades de los dieléctricos existentes son E sub 0, que es la permitividad del vacío, ¿ok? Vale, eso lo vimos antes, 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. La permitividad E sub 1, la permitividad dieléctrica E sub 1 vale 0,4 faradios por metro, y la permitividad E2 vale 0,8 faradios por metro. Entonces, vamos a hacer el cálculo de este. Vamos a ver de esta, fíjense que aquí tenemos varias regiones, ¿no? Tenemos la moradita, la azul y la parte blanca. La parte blanca, o que no hay nada, desde el punto de vista de material, pero sí está presente allí el vacío, porque me están diciendo que allí está E sub 0. Entonces, vamos a ver esto de frente, solamente esta cara, y vamos a ver las diferentes regiones que yo les he puesto para analizar el problema. Usted puede colocar otras regiones, o más que todas las blancas, pues puede distribuirlas de la forma como le convenga. Una forma sería esta que yo coloqué acá, ¿verdad? Viéndolo de frente, entonces tenemos el morado, que sería una combinación de dieléctricos de E sub 0, E sub 2. Luego tenemos esta blanquita de aquí, donde vamos a tener solamente el vacío, E sub 0, que sería este pedacito de aquí,
¿ok? Este pedacito de aquí. Luego tenemos este pedacito chiquitico de aquí, ¿ok? Este cuadrito chiquitico de aquí, que lo he llamado este E0 de acá. Y luego este pedazo largo que me está quedando abajo, este pedazo largo que me está quedando aquí abajo, que también lo he dibujado acá. Entonces eso es lo que vamos a tener allí, ¿verdad? Entonces, especificando, porque necesitamos los tamaños de cada uno de ellos. Por ejemplo, E0, esta azulita, vale 2, ¿verdad? Su parte, uno de sus lados vale 2, y D, que sería lo que vamos a usar en la ecuación del dieléctrico, que es de aquí hasta arriba, sería el total sería 10, vean, 10, que está 10 de aquí hasta acá abajo vale 10. Si le restamos estos dos, entonces este pedacito vale 8, que es este que está aquí, 8. Siguiente, vamos a tomar el morado. El morado ya me están diciendo que vale 4 aquí su altura y su ancho vale 6. Entonces está 4 y 6, ¿ok? El largo, yo no estoy dibujando el largo aquí, la profundidad, ¿verdad? La profundidad hacia atrás, que es lo que coincide con la placa, eso también lo vamos a usar. En todos vale 10 centímetros, o sea, vale 0,1. Entonces de aquí para atrás vale 0,1, de aquí hacia atrás vale 0,1. Muy bien, entonces la siguiente área, región con dieléctricos, esta pequeñita, fíjense que su altura es 2, está, y su anchura es 2, entonces él vale 2 de ancho, 2 de alto, centímetros, ¿ok? Luego tenemos esta grandota, fíjense que es desde aquí hasta aquí, ¿ok? Desde aquí hasta aquí, entonces esto vale 2, quiere decir que al largo completo le vamos a restar 2, y el largo completo vale 16, entonces eso vale 16 menos 2, que sería este que está aquí arriba, ¿verdad? Este largo, 16 menos 2, entonces ella tiene de largo, tiene 14 centímetros, y la altura, ¿verdad? La altura completa es 10, la altura completa desde aquí hasta aquí es 10. Entonces le restamos estos 4 que están aquí, le restamos estos 4 y nos queda solamente el pedacito de aquí a aquí. Entonces este lado izquierdo, la altura vale 10 menos 4, que serían 6 centímetros. Y por último tenemos esta otra, que sería este huequito de aquí hasta el morado, aquí, y hasta el azul, aquí, este que está acá, donde está el cursor, allí. Ese tiene, la altura sería 4, ¿verdad? Y la anchura, este vale 4, y la anchura sería el tamaño largote, que es 16, le resto este pedazo de aquí, que vale 6, y le resto este pedazo de aquí, que vale 2, entonces me va a quedar lo que vale este pedacito de aquí a aquí. Entonces 16 menos 6 menos 2, eso vale 8. Entonces ya tenemos los tamaños de cada uno de ellos, y a cada uno de ellos le he dado un nombre de capacitancia, ¿ok? Esta sería la capacitancia 1, C1, esta sería C2, C3, C4 y C5. Y de allí vamos a ir calculando cada una de ellas para luego resolver. Fíjese entonces que lo que tenemos que ver ahora es cómo quedan ellos, cómo quedan esos capacitores. Entonces fíjense, aquí tenemos la imagen, aquí tengo la imagen C1, C2, C3, C4, C5. ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? Fíjense, C1 y C2 están perfectamente unidos, ellos dos están en paralelo. Ese paralelo de ellos dos va a quedar en serie con C5, aquí lo estoy arreglando, ¿ok? C1 y C2 paralelo, en serie con C5, y aquí fíjense que estos dos, C3 y C4, estarían en serie. Entonces C3 y C4 estarían en serie. Entonces ese sería el arreglo con estos materiales dieléctricos que están dentro de estas placas de este capacitor. El arreglo sería así. ¿Qué nos resta calcular? ¿Cuánto vale cada uno de estos capacitancias? ¿Ok? C1, C2, C3, C4 y C5. Y luego calcularíamos el equivalente. ¿Ok? Por ejemplo, estos dos en paralelo, después en serie con estos dos en serie, y lo que quede aquí y lo que quede aquí va a estar en paralelo, y eso nos va a dar el resultado. Entonces vamos a empezar con el cálculo de cada uno de ellos, y vamos a empezar diciendo de que lo que vamos a usar es la expresión de capacitancia, que se la relaciona con la permitividad dieléctrica, ¿verdad? Entonces la capacitancia es la permitividad por el área
sobre D, que es la altura que se sumerge el dieléctrico en dentro de las placas del capacitor, que serían estas distancias, ¿ok? Este pedacito, este pedacito, este pedacito, eso ya lo tenemos. Entonces, vamos a calcular la capacitancia de cada dieléctrico y vamos a empezar con la que está en morada, que lo hemos llamado la capacitancia C1. C1 previamente dijimos que vale 0,04 por aquí, 0,06, ya aquí lo estamos trabajando en metros, ¿ok? Porque todas estas distancias debemos trabajarlas en metros. Entonces, la profundidad, que es lo que se coincide con el área de la placa, vale un 10 centímetros, esos 10 centímetros son 0,1 metros. Esta altura que va a ser D va a ser esta altura, vale 4 centímetros, que lleva 2 metros, 0,04 metros. Esta vale 6 centímetros, que sería 0,06 metros. Entonces, este C1 va a ser E sub 0, E sub 2, que sería la permitividad de este material dieléctrico que está aquí, porque está combinando aire y E sub 2, entonces sería sub 2 por E sub 0. El área va a estar dada, sería esta área de arriba, o sea, el área que coincide con la placa, o el área que es paralela a la placa, ¿ok? Sería 0,1 por un lado y 0,06 por el otro lado. Entonces, esa sería el área. Repito, es el área que coincide con la placa, o sea, el área que es paralela a la placa. Esa es esta área que está aquí. Y la distancia es la distancia de separación, que en este caso es 0,04. Entonces, eso se sustituye, se calcula y obtenemos el valor del primer capacitor, o la primera capacitancia, que es C sub 1. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Entonces vamos ahora con C sub 2. C sub 2 es este que está aquí. Allí he puesto el valor en picofaradios, ¿ok? Porque quedaba exponente menos 2. Entonces vamos ahora con C sub 2, que está aquí, y ya nosotros sacamos las medidas anteriores, aplicamos la misma ecuación. El área ahora, como les dije antes, es la parte que es paralela a la placa, sería 0,1 y 0,08, sería esta de aquí arriba. Esa sería el área. Entonces sería 0,08 por 0,1, y la distancia es la altura que se sumerge entre las placas, que sería 0,04. Hacemos lo mismo, sustituimos, ¿verdad? Calculamos y tenemos que C2 nos va a dar 1,77 por 10 a la menos 12 faradios, y eso es lo mismo que 1,77 picofaradios. ¿Ok? Perfecto, seguimos. Entonces vamos con el siguiente, que sería C3. También aquí usamos solamente E sub 0 porque esa región dieléctrica solamente está presente en el vacío, está sumergida en el vacío. ¿Ok? La siguiente, que sería esta chiquitica de aquí, que sería C3, hacemos lo mismo, ¿verdad? El área va a ser esta que está paralela a la placa. Las dimensiones serían ancho por alto, a largo por ancho, 0,1 y 0,02. Ok, multiplicamos. La altura, que sería D, vale 0,02. Sustituimos y esta nos da 0,885 picofaradios. Ok, solamente trabajamos con permitividad del vacío, porque allí está solamente en el vacío. Seguimos y calculamos ahora C4. C4 es la que está en azul, es esta de aquí. Están presentes, ahí hay un material que tiene el vacío y la permitividad dieléctrica es 1, entonces hay que usar la combinación de los dos. El área sería el área que es paralela a la placa, esta de acá arriba, que sería largo por ancho, 0,1 por 0,02 sería esa área. Esta de aquí, dividido entre la distancia, que es la altura que tenga dentro de las placas, que es 0,08, sustituimos y calculamos C4, ¿ok? Entonces 0,0885 picofaradios. Todo lo he puesto en picofaradios para que se me facilite el cálculo final. Y por último, el área grandota, ¿verdad? El área grandota, que la hemos llamado C5, el área que es paralela a la placa, que es la que interviene en la fórmula, esta de aquí, que es esta, 0,1 por 0,14, esto vale 14 centímetros, ¿verdad? Entonces C5, aquí está el área, ¿verdad? Que es el área paralela a la placa, repito, es esta de aquí arriba, 0,1 por 0,14, ahí está, y D, que es la distancia, es la altura entre la placa
entre las placas, que es 0,06 metros. Entonces sustituimos y calculamos, ¿verdad? Entonces C5 es 2.07 picofaradios. Muy bien, entonces una vez que calculamos todo, entonces volvemos al arreglo de capacitores, que es este que está aquí. Ya tenemos todos los valores y procedemos a calcular los equivalentes o lo que se puede agrupar para calcular la capacitancia total entre los puntos A y B, que sería la capacitancia entre las placas. Entonces empezamos con C3 y C4, que están en serie. Sería el inverso de la suma de los inversos, que cuando son 2 se puede calcular de esta manera: C3 por C4 sobre C3 más C4. Se sustituyen los valores de C3 y C4 y se calcula, y me queda un valor que he llamado C6. Por otro lado tengo C1 y C2 que están en paralelo, se suman porque están en paralelo. Colocamos los valores de C1, colocamos los valores de C2, sumamos y obtenemos C7, que nos da 2.83 picofaradios. Luego redibujamos lo que nos va quedando. Ahora tenemos C5 y C7 que están en paralelo, es el inverso de la suma de los inversos, o esta ecuación que sería el producto sobre la suma. Eso se aplica cuando son 2. Sustituimos C7, sustituimos C5, resolvemos, producto arriba, suma abajo, y me queda C8. Luego me queda, ¿verdad?, uno solo aquí, uno solo acá, y me quedan en paralelo. Y eso 2, que es la capacitancia total que estoy buscando entre las placas, es la suma de ellos dos, y lo resolvemos. Entonces ponemos el valor de C8, ponemos el valor de C6. C8 1.195, C6 0.085, que nos dio antes. Resolvemos y logramos obtener el valor de capacitancia entre las placas del capacitor que me están pidiendo, con diferentes combinaciones de dieléctricos. Muy bien, entonces importantísimo que sepan identificar cuáles son las regiones donde están presentes los dieléctricos, qué dieléctrico está presente, y tomarlo en cuenta para usarlo en cada uno de los cálculos que tengan que hacer. Hasta aquí esta tercera parte del tema 3. Éxitos para todos.